Bueno, hermanos, en esta mañana quería compartirles acerca de una carrera. Quizás todos han escuchado hablar de ella, quizás no, pero es la carrera del salmón. La carrera del salmón. Todos sabemos lo que es un salmón, ¿no? Es un pez. Un pez. Muy rico, por cierto. Pero no es un pez como cualquier otro. Tiene algunas particularidades que son dignas de destacar. No se comporta como la mayoría de los peces. Y si lo miramos un poco más de cerca, podemos aprender mucho de esa carrera, de lo que se conoce como la carrera del salmón, también conocido como el ascenso del salmón. Y se asemeja mucho a la carrera cristiana en algunas cosas. Entonces eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Primero que nada, ¿qué es la carrera del salmón? Bueno, en resumen, es un evento natural, anual, o sea, ocurre todos los años, pero ocurre una sola vez en la vida de un salmón. Y es el evento en el cual ese salmón, una vez que ya está adulto, lo suficientemente maduro, migra río arriba, desde el océano, nadando contracorriente, hasta llegar al mismo lugar donde nació, para dejar allí sus huevos y luego de eso morir. Los científicos están asombrados, incluso todavía no se terminan de explicar bien cómo es que el salmón se orienta de tal forma que recorre cientos de kilómetros. Si no me equivoco, la especie de salmón, la variedad de salmón que más recorre son como 1400, incluso 1500 kilómetros, y llega al mismo, no solo que sube por el mismo río donde nació, sino que llega al mismo lugar donde nació. No se sabe cómo hace. Se cree que es por sí, en parte por el campo magnético de la Tierra. Ellos tienen como un GPS biológico incorporado. También quizás por el olfato en el agua. No sé. No está muy comprobado todavía. La cuestión es que el salmón llega hasta su casa. Digamos, hasta donde nació. ¿Y qué es la carrera cristiana? Todos sabemos, ¿no? La carrera cristiana es ese periodo de nuestra vida terrenal que transcurre desde que conocimos a Cristo, le aceptamos como Salvador y Señor, hasta que llegamos a nuestro hogar celestial. Ya sea porque muramos o porque el Señor nos venga a buscar, ¿verdad? Entonces hay algunas particularidades que quisiera brevemente compartirles de la carrera del salmón, que es la que me hace que la asemejen a nuestra carrera cristiana, ¿verdad? Primero, como punto uno, son 3 puntos, son 3 cositas. La primera es que es una carrera contra la corriente. Ese salmón que sale del océano tiene que nadar con todas sus fuerzas y sin pausa contra la corriente del río. Con toda su fuerza porque tiene que vencer la velocidad de la corriente y poder avanzar. Y sin pausa porque en el momento que deje de nadar va a ser arrastrado y devuelto al lugar de donde salió. Y esto nos hace recordar que nosotros también tenemos que nadar en contra de algunas corrientes. Acompáñenme y vamos a leer juntos en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Dice en Efesios 2, vamos a leer del 1 al 3. Yo lo voy a leer en 2 versiones,
en la Reina Valera del 60 y en una versión que se llama La Palabra, que me gustó mucho, por eso se las voy a compartir. En la Reina Valera dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en esta otra traducción que quería compartirles, que se llama La Palabra, dice así: tiempo hubo en que las culpas y pecados de todos ustedes los mantenían en estado de muerte. Era el tiempo en que seguían los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Así vivíamos también todos nosotros en el pasado, sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por nuestra condición a experimentar, como los demás, la ira de Dios. Fíjense que en la Reina Valera usa la palabra corriente, en esa otra traducción que les compartía usa la expresión torcidos caminos de este mundo. Y eso nos habla de un sistema, ¿verdad?, global, intangible, que no podemos decir está ahí, pero que sí podemos percibirlo, de normas éticas y morales engañosas y opuestas a la ley de Dios. Es un sistema que está establecido y gobernado por el mismo Satanás, el padre de toda mentira, como dice la palabra, ¿verdad? Por tanto, no debemos dejarnos arrastrar por esta corriente que intenta hacernos abandonar y cambiar nuestros principios, sobre todo aquellos principios que provienen de Dios. En la actualidad estamos rodeados de infinidad de ideologías y de discursos políticos y sociales, ¿verdad? Todos ellos muy humanistas, siempre el hombre está en el centro, ¿no? Y que suenan muy bien a veces, hasta parecen lógicos, pero sutilmente van menoscabando la fe cristiana, queriéndonos engañar, haciéndonos creer que nos quedamos en el pasado, que somos retrógrados por tener hoy en día los ideales de la palabra de Dios, esos ideales que la palabra de Dios promueve. Así que estemos siempre firmes y alerta, y nunca dejemos de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Nunca dejemos de nadar en ese sentido, ¿verdad? Otra corriente de la cual nos habla este pasaje son los deseos de nuestra carne y los pensamientos humanos, nuestros propios pensamientos. En otras palabras, es ese pecado que vive en nosotros, que mora en nosotros. Esa ley de la cual Pablo dice en su carta a los Romanos, que encuentra en sus miembros y que lo lleva a hacer el mal que no quiere hacer y a no hacer el bien que sí quiere hacer. Lo leemos ahí en Romanos capítulo 7, del 19 al 25. Dice, en este caso, en la Nueva Traducción Viviente: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Romanos 7, 19. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si sigo lo que no quiero hacer, si hago lo que no quiero hacer, ¿realmente soy yo el que hace lo que está mal? No, es el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto,
no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y nosotros hoy en día no escapamos a esa realidad. Es una lucha continua en nuestras vidas, contra nuestro cuerpo, contra nuestros pensamientos retorcidos, contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y la única manera de ganar en esa lucha se encuentra en el capítulo 8 de Romanos. Y es viviendo cada día en el Espíritu Santo de Dios. Es decir, no dejando de nadar. Es una cuestión de cada día. El día que dejemos de nadar, vamos a ser arrastrados. Y la tercera corriente contra la cual debemos nadar, la encontramos en el capítulo 4 de Efesios. Hoy leímos Efesios capítulo 2. Si nos vamos hasta el capítulo 4, en el versículo 14 y 15, dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Aquí habla de una corriente de nuevas enseñanzas, de la cual debemos alejarnos, de la cual debemos estar alertas. Y hace referencia a enseñanzas distintas a las que los apóstoles habían transmitido. Es decir, un evangelio adulterado. Un evangelio que no busca la edificación de la Iglesia, de Cristo, sino otras cosas que nada tienen que ver con el plan de Dios para la Iglesia. ¿Verdad? Son los falsos profetas de los que habla la Biblia. Y si somos inmaduros como niños, espiritualmente hablando, jamás vamos a ser capaces de discernir cuando una enseñanza no se ajusta a la palabra de Dios ni a lo que ella enseña, y vamos a ser arrastrados. Es muy factible que seamos arrastrados. En el caso del salmón, él no inicia su carrera contra la corriente en cualquier momento. Tiene que estar en una etapa de su vida de adultez y suficientemente maduro. Tiene que ganar musculatura para poder vencer la corriente y poder nadar en contra de ella. De lo contrario, si es demasiado joven, si es demasiado inmaduro, va a ser arrastrado y no va a poder vencer esa corriente en contra. En nuestro caso es igual. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios por nuestra cuenta cada día. Porque es la única forma en la que vamos a poder crecer y madurar en nuestra fe. O sea que es necesario que nademos en ese sentido y que no dejemos de nadar. La palabra de Dios es un tesoro inagotable. Cada día que la abramos y la leamos, vamos a encontrar algo para nosotros y Dios nos va a hablar a través de ella. No es un libro cualquiera. Sabemos que es un libro que está vivo. Pero volviendo a la carrera del salmón, otra particularidad que podemos encontrar es que es en cardumen, nunca en solitario. Un salmón solitario jamás lograría llegar a su meta.
Es imposible. Vamos a ver por qué. Es crucial que corra, que nade esa carrera junto al resto del cardumen. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios no quiere que corramos nuestra carrera cristiana en solitario. Él fundó la iglesia para que funcione como su cuerpo, como leíamos. Y desea que nos congreguemos para adorarle, para alabarle, para servirle, para servirnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, para crecer en su conocimiento y correr la carrera de la fe, pero todo esto juntos, porque solos difícilmente podamos lograr algo. En Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Si esto lo dijo Pablo hace casi 2000 años, no sabemos si fue Pablo, en realidad fue el escritor de los Hebreos, se presupone que fue Pablo, pero en tal caso hace casi 2000 años, y hablaba de que el día del regreso estaba cerca, cuánto más hoy, que han pasado 2000 años y aún seguimos esperando la venida de Cristo. No sabemos cuánto falta, pero sí sabemos que está más cerca. Evidentemente, el hecho de que algunos hermanos no se congreguen o no lo hagan asiduamente no es un problema de hoy. Por algo Pablo estaba escribiendo, por algo el escritor a los Hebreos estaba escribiendo aquellas líneas. Ya en los primeros tiempos de la iglesia ocurría, ¿verdad? Pero acá el escritor nos llama a no dejar de congregarnos. En cambio, a animarnos unos a otros. Cuando veamos un hermano que no se está congregando, que está medio desanimado, somos llamados a animarnos unos a otros, a empujarnos, ¿verdad? Y yo pensaba, en el cardumen, quizás algún pez está cansado, pero es arrastrado por el cardumen y puede seguir avanzando. Si ese pez estuviera solo, quedaría por el camino. El cardumen tiene esa ventaja, que nos vamos empujando mutuamente y que también nos vamos cambiando de posición, ¿no? Hoy estamos algunos a la cabeza, mañana estarán otros. La idea es no cansarnos, poder repartir de alguna forma el cansancio, ¿verdad? Dice Salmos 133:1. Voy a leer el versículo 1 y después la segunda parte del 3, que dice, es un salmo súper conocido, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el versículo 3, la segunda parte, dice el por qué, ¿verdad? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tenemos esta promesa preciosa. Entonces, el llamado justamente es a que habitemos juntos y en armonía. Eso es lo que Dios quiere. Animémonos unos a otros a nunca dejar de hacerlo, a siempre nadar en cardumen y nunca hacerlo en solitario. Y uno de los tantos motivos es porque nuestra carrera, a semejanza de la carrera del salmón, es muy difícil, pues hay que superar varios obstáculos hasta llegar a la meta. Desde que el salmón sale, parte río arriba, hasta que llega al lugar preciso donde va a poder dejar sus huevos, puede recorrer, como decíamos, cientos de kilómetros, y además de la permanente corriente en contra, hay otros obstáculos que se le van a presentar y que va a tener que sortear en esa travesía. Pueden ser incluso rápidos, que son esos lugares donde el agua va mucho más rápido de lo normal en contra, rocas
cascadas. Así es, el salmón es capaz de subir las cascadas. Y nunca faltan los depredadores especializados. Está el oso, los osos pardos, los osos negros, están las águilas calvas y estamos nosotros, el propio ser humano, que a sabiendas de que el salmón inicia esa carrera, lo esperamos en puntos estratégicos para atraparlo, ¿verdad? Saben que el salmón puede saltar 3-4 metros de altura. Por eso necesita fortalecer su musculatura antes de iniciar la carrera, porque se va a encontrar con todas estas trabas, todos estos obstáculos, y va a tener que hacer uso de esa musculatura para pegar grandes saltos, por ejemplo, para sortear rocas, para poder subir cascadas. Es increíble verlos en cardumen. Y nosotros también, como ya sabemos, en nuestra carrera tenemos varios obstáculos para sortear. Algunos son debido a nuestras malas decisiones. Tomamos malas decisiones y después vienen las consecuencias, que se transforman en un obstáculo en nuestra carrera. A nuestro pecado, ¿verdad? Pero otros obstáculos también son ajenos a nuestras decisiones, son cosas que ocurren en nuestra vida o quizás en la vida de algún ser muy cercano, que también son obstáculos que nos hacen tambalear muchas veces, incluso nos hacen abandonar la carrera temporalmente y hasta a veces permanentemente. Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, 1000 cosas pueden ser. El apóstol Pablo nos exhorta a correr nuestra carrera con determinación, de tal forma que lleguemos a la meta y ganemos el premio. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 9, y ya con esto estamos terminando, versículos 24 y 27. 1 Corintios, capítulo 9, 24 al 27. Lo voy a leer en esta traducción que les compartí hoy, que se llama La Palabra. Dice así: bien saben ustedes que de todos los que participan en una competición atlética, solo uno recibe el premio. Corran como para ganar. Y ya ven de cuántas cosas se privan los que se entrenan con vistas a una prueba deportiva. Ellos lo hacen para conseguir una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, aspiramos a un trofeo imperecedero. En cuanto a mí, no corro a ciegas, ni lucho como quien da golpes al aire. Si golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a disciplina, es porque yo, que he proclamado a otros el mensaje, no quiero quedar descalificado. Qué gran verdad, ¿no? ¿Cuántos que en otro tiempo proclamaron el mensaje, hoy ya no están corriendo la carrera con nosotros? Hoy han abandonado la carrera. Pero ninguno de nosotros está libre de que eso le pase. Por eso es crucial lo que hablábamos de correr en cardumen, ¿verdad? Y lo que hablábamos de alimentarnos cada día de la palabra de Dios. Así que, en resumen, y ya para concluir, sabemos que la carrera cristiana no es una carrera cualquiera. Es una carrera contra la corriente de este mundo y del pecado. Es una carrera que debo correr en comunión con mis hermanos, no en solitario.
y es y será una carrera difícil. El Señor nunca nos prometió un camino de rosas, pero sí que estará con nosotros durante toda nuestra carrera hasta el fin del mundo. Así que no desmayemos y corramos juntos esta carrera, que es la única carrera que tiene un final glorioso de verdad. Como decía Pablo, otros corren para ganar un premio que es corruptible, que se marchita. Nosotros corremos hacia nuestra patria celestial, donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde nos encontraremos con cosas que ojo no vio ni oído yo, que no podemos imaginar, de la belleza y la magnitud. Ese es nuestro final glorioso y hacia ahí corremos. Así que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.